encuentre los extremos relativos de f de x igual a 3 cosecante de x sobre 2 en el intervalo cerrado de menos 2pi a 2pi. Primero vamos a reescribir la función empleando una identidad trigonométrica. 3 por cosecante de una variable es lo mismo que 1 sobre seno de la variable. Entonces cosecante de x sobre 2 es 1 sobre seno de x sobre 2. 3 por esta fracción se puede poner así: 3 entre seno de x sobre 2. Esta función, expresada así, ¿es continua en este intervalo cerrado? Sí lo es, para todos los valores de x de este intervalo, excepto para aquellos valores de x para los que el denominador seno de x sobre 2 se hace 0. O sea, debemos resolver esta ecuación: seno de x sobre 2 es igual a 0. Nosotros, de clases anteriores, ya conocemos la solución de esta ecuación. Seno de u es igual a 0. Esta ecuación, seno de u igual a 0, se cumple cuando u es igual a 0, a más menos pi, más menos 2pi, más menos 3pi, más menos 4pi, etc. Si comparamos esta ecuación con esta, la u tendría que ser x sobre 2. O sea que esta u sería x sobre 2. Aquí tenemos x sobre 2 igual a 0, a más menos pi, más menos 2pi, etc. De estas ecuaciones podemos despejar x, podemos encontrar x, porque es lo que queremos, los valores de x para los que esta ecuación se cumple. Eso se puede lograr multiplicando estas ecuaciones por 2. Aquí tenemos x entre 2 igual a 0. Si multiplicamos por 2 esa ecuación, obtenemos 2x sobre 2 igual a 2 por 0, que eso es x igual a 0, coma. También tenemos la ecuación x sobre 2 igual a más menos pi. Multiplicando por 2 llegamos a que x es igual a más menos 2pi. Lo ponemos así: x igual a más menos 2pi. Esto lo hacemos para abreviar. Acá sería más menos 4pi al multiplicar por 2. Y así continuamos multiplicando por 2. Nosotros debemos atenernos a este intervalo de valores de x. Entonces, hasta aquí basta, porque 4pi y menos 4pi ya están fuera de este intervalo. O sea, basta con estos valores de x. El 0, 2pi y menos 2pi. Son valores que se encuentran aquí en este intervalo cerrado. Por cierto que 2pi y menos 2pi son los extremos del intervalo, y 0 es justo la mitad del intervalo. Para esos valores de x, este denominador se hace 0. Por lo tanto, para estos valores de x dentro de este intervalo, para 0, 2pi y menos 2pi, la función no es continua porque no se puede dividir entre 0. No nos da un valor aquí la función cuando x vale 0, x vale 2pi o x vale menos 2pi, ya que el denominador se hace 0, ya lo dijimos. ¿Qué pasa entonces con la continuidad? Pues nuestra función es continua en todos los valores de x del intervalo, excepto en 0, en 2pi y en menos 2pi. Con eso tenemos ya estudiada la continuidad. Ahora vamos a derivar la función. Para derivarla vamos a aprovechar esta expresión. Por
La derivada de cosecante de x sobre 2 es menos cosecante de x sobre 2 cotangente de x sobre 2 por la derivada de x sobre 2, que es 1 sobre 2, un medio. Esto se puede poner así. Sería menos 3 por un medio, 3 medios. Esta es la derivada. La podemos expresar en términos de senos y cosenos empleando identidades trigonométricas. Cosecante de x sobre 2 es 1 sobre seno de x sobre 2. Cotangente de x sobre 2 es coseno de x sobre 2 sobre seno de x sobre 2. Son identidades trigonométricas lo que estamos empleando. Esto a su vez se puede poner así. Menos 3 por 1 por coseno, 3 coseno. Y acá 2 seno, seno. Sería 2 seno cuadrado. Tenemos expresada la derivada como una fracción. Y en términos de senos y cosenos. Vamos a igualar con 0 la derivada para encontrar números críticos. Primero, los números críticos que provienen de que la derivada es 0. ¿Para qué valores de x esta derivada se hace 0? La derivada, que es una fracción, se hace 0 cuando el numerador es 0. Y el numerador se hace 0 cuando el coseno de x sobre 2 se hace 0. Debemos resolver entonces esta ecuación. Coseno de x sobre 2 es igual a 0. Nosotros ya conocemos la solución de esta ecuación. Coseno de u es igual a 0. Esta ecuación se cumple cuando u es igual a más menos pi sobre 2 más menos 3 pi sobre 2 más menos 5 pi sobre 2, etcétera. Seguiría más menos 7 pi sobre 2 más menos 9 pi sobre 2, etcétera. Si comparamos esta ecuación con esta, la u tendría que ser x sobre 2. O sea que esta u es x sobre 2. Nosotros ocupamos x. Entonces estas ecuaciones vamos a multiplicarlas por 2. Porque aquí tenemos x sobre 2. Nos queda así. X sobre 2 por 2 nos da esa x. Ahora esto por 2 obtenemos más menos pi. Esto por 2 obtenemos más menos 3 pi. Y así aquí más menos 5 pi. Continuamos de ese modo. Nosotros no debemos salirnos de este intervalo. Esos valores ya están fuera del intervalo. Hasta aquí basta. X igual a pi y x igual a menos pi son los valores de x que hacen 0 el numerador de esta fracción. Por cierto que el denominador debe ser distinto de 0. Se puede averiguar poniendo pi aquí en el lugar de la x. También acuérdese cuáles son los valores de x dentro del intervalo para los que el seno de x sobre 2 es 0. Aquí ya resolvimos la ecuación seno de x sobre 2 igual a 0. Y encontramos que 0, 2pi y menos 2pi son los valores de x en este intervalo para los que seno de x sobre 2 es 0. Nosotros queremos averiguar precisamente si pi y menos 2pi hacen que seno de x sobre 2 se haga 0. Pero no es el caso porque los valores de x que hacen que seno de x sobre 2 sea 0 son 0, 2pi y menos 2pi. No pi ni
menos pi. Así que para pi y para menos pi, seno de x sobre 2 es distinto de 0. Por lo tanto, al elevar al cuadrado ese seno, me da un número distinto de 0. Y al multiplicar por 2, da un número distinto de 0. Entonces, para pi y para menos pi, obtengo aquí 0 entre número distinto de 0, lo cual es 0. Entonces, los valores de x que anulan la derivada son pi y menos pi. Dentro del intervalo, claro, estamos ateniéndonos nada más al intervalo. Y para esos valores, para pi y menos pi, la función existe, ya que los únicos valores dentro del intervalo para los que la función no existe son 0, 2pi y menos 2pi. Entonces para pi y para menos pi existe la función. Por lo tanto, x igual a pi y x igual a menos pi son números críticos. Son valores de x que anulan la derivada y para los cuales la función existe. ¿Estos son los únicos números críticos? Vamos a verlo. ¿Para qué valores de x dentro del intervalo la derivada no existe? La derivada no existe cuando su denominador se hace 0. Y el denominador se hace 0 cuando seno de x sobre 2 es 0. O sea, para estos valores de x. Seno de x sobre 2 es 0 para estos valores de x. Para 0, 2pi y menos 2pi. ¿Y qué pasa con el numerador? Si el 0 se pone aquí, obtengo coseno de 0 entre 2, que es coseno de 0, que es 1. 1 por 3, 3. El numerador es distinto de 0 para el 0. Y para 2pi, aquí sería coseno de 2pi entre 2. Sería coseno de pi, que sabemos que es menos 1. Modo y 2, para verificar que la calculadora esté en modo radianes. Coseno de pi igual, es menos 1. Menos 1 por 3 o por menos 3 nos da un número distinto de 0 en el numerador. Y ahora para menos 2pi, aquí se tendría coseno de menos 2pi entre 2. Sería coseno de menos pi. Coseno de menos pi es menos 1 también. Menos 1 por 3 o por menos 3 nos da un número distinto de 0. Quiere decir que la derivada no existe para estos valores de x. Y también se tiene en la derivada un número distinto de 0 entre 0 para estos valores de x. Ahora nosotros nos preguntamos, estos valores de x, el 0, 2pi y menos 2pi, para los cuales no existe la derivada, ¿son números críticos? Lo son si la función existe para esos valores. Pero para estos valores precisamente nuestra función no es continua y tampoco existe para 0, para 2pi y para menos 2pi. Entonces 0, 2pi y menos 2pi no son números críticos. Sin embargo, vamos a considerarlos también. 0, 2pi y menos 2pi. Los vamos a considerar porque para esos valores de x la derivada no existe. Y nos interesa saber qué pasa antes y después de estos valores con respecto al comportamiento de la función de crecimiento y de decrecimiento. Para estos valores 0, 2pi y menos 2pi no se pueden tener extremos relativos porque la función no existe. Además, para estos dos no se pueden tener
extremos relativos por otro motivo adicional, porque 2pi menos 2pi son extremos del intervalo en el que estamos trabajando. Vamos a colocar estos 5 números en una recta numérica. 0, pi y menos pi, 2pi y menos 2pi. La recta numérica queda dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos. Pero este pedazo no lo vamos a considerar porque se sale de este intervalo, y este pedazo tampoco, por el mismo motivo. Nada más vamos a trabajar aquí, desde menos 2pi a 2pi. Serían 1, 2, 3, 4 partes. Vamos a tomar un valor de x en cada una de estas 4 partes y a sustituirlo en la derivada para observar el signo. Un valor aquí sería el menos 3pi sobre 2. F' de menos 3pi sobre 2. Voy a emplear la calculadora. Voy a introducir menos 3pi sobre 2 en la memoria X. Menos 3, Shift, esta tecla, entre 2. Shift, esta tecla y esta. Ahora voy a teclear la expresión de la derivada. Menos 3 coseno, abro paréntesis, para esta x, alfa x entre 2, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis para el denominador, pongo este 2, abro paréntesis para poner el seno de x sobre 2, seno, abro paréntesis para poner x entre 2, alfa x entre 2, cierro paréntesis. Ahora cierro el paréntesis que abrí para el seno, elevo al cuadrado con la tecla x cuadrada. Me falta cerrar el paréntesis que abrí aquí. Como es lo único que queda por hacer, al teclear la expresión no es necesario que lo haga. Igual es 2.12, es un número positivo. Entonces la función es creciente aquí, en este intervalo de menos 2pi a menos pi. Ahora aquí, entre menos pi y 0, puedo tomar menos pi sobre 2, menos shift, esta tecla, entre 2, shift, esta tecla y esta. Ahí introduje menos pi sobre 2 a la memoria x. Me voy a la expresión de la derivada. Obtengo que f' de menos pi sobre 2 es menos 2.12 y más números. Es un número negativo. Entonces aquí, en este intervalo de menos pi a 0, la función es decreciente. Ahora en el intervalo de 0 a pi, puedo tomar pi sobre 2 para calcular f' de pi sobre 2. Shift, esta tecla, entre 2. Luego Shift, esta tecla y esta. Me voy a la expresión de la derivada. Igual. Me da menos 2.12 y más números. Es un número negativo. Entonces aquí la función es decreciente. Ahora un número entre pi y 2pi. Puede ser 3pi sobre 2. Para calcular f' de 3pi sobre 2. 3, shift,
esta tecla, entre 2, Shift, esta tecla y esta. Me voy a la expresión de la derivada, me da 2.12 y más números, es un número positivo. Entonces la función es creciente aquí, en este intervalo de pi a 2pi. Ya dijimos que en menos 2pi, en 2pi y en 0 no se pueden tener extremos relativos porque para esos valores de x la función no existe. Pero en pi y en menos pi sí se pueden tener extremos relativos. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Vemos que en menos pi la función pasa de creciente a decreciente. Hay un máximo relativo. Y en pi la función pasa de decreciente a creciente. Hay un mínimo relativo. ¿Cuánto valen ese máximo relativo y ese mínimo relativo? Se puede saber sustituyendo menos pi, pi en la función f de menos pi y f de pi. ¿Cuánto vale? Aquí está la función, aquí está en términos de seno. Voy a hacer el cálculo con la calculadora. Voy a introducir menos pi en la memoria X de la calculadora. Menos Shift, esta tecla, luego Shift, esta tecla y esta. Ahora tecleo la expresión de la función. 3 entre seno, abro paréntesis, alfa x entre 2, cierro paréntesis, igual, me da menos 3. Ahora, ¿cuánto vale f de pi? Pongo pi en la memoria x, shift, pi, lo introduzco en la memoria x. Me voy a la expresión de la función igual, me da 3. Entonces hay un máximo relativo de menos 3 en x igual a menos pi y un mínimo relativo de 3 en x igual a pi. Voy a poner eso con palabras, eso es la respuesta del problema. Hay un máximo relativo de menos 3 en x igual a menos pi y un mínimo relativo de 3 en x igual a pi. Nos queda hacer la gráfica. Para hacer la gráfica vamos a hacer una tabla. Y para ello ocupamos la función. Vamos a tomar esta. Ocupamos los números críticos y estos valores también. Y estos valores también. Voy a borrar lo que tenemos para ocupar espacio para hacer la tabla y la gráfica. Aquí tenemos la expresión de la función en términos de seno. Vamos a trabajar en el intervalo de menos 2pi a 2pi. Vamos a hacer una tabla. Vamos a empezar con menos 2pi. Luego vamos a tomar menos 3pi sobre 2. Luego menos pi. Luego menos pi sobre 2, luego 0. Pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 2pi. Ahí están incluidos los valores críticos, los números críticos, que son pi menos pi. Por cierto que para menos pi se tenía un valor de la función de menos 3 y para pi se tenía un valor de la función de 3.
Este era un máximo relativo y este un mínimo relativo. Por cierto que ya sabemos que para menos 2pi la función no existe. Tampoco existe para el 0 y para 2pi. Para los otros valores vamos a trabajar con la calculadora. Vamos a introducir menos 3pi sobre 2 en la memoria X de la calculadora. Nos vamos a la expresión de la función igual. Ahora menos pi sobre 2. Ahora pi sobre 2. Tres pi sobre 2. Vamos a graficar con estos datos. Para los valores de x para los que la función no existe, que son menos 2pi, 0 y 2pi, la derivada tampoco existe. Y en la derivada se tiene un número distinto de 0 entre 0. Entonces, para esos valores de x hay asíntotas verticales. Vamos a ponerlas. Aquí hay una asíntota vertical. Para 0 también no la vamos a poner porque ya está el eje ahí. Acá hay otra asíntota. Menos 3pi sobre 2, menos 4.24. Menos pi, menos 3. Menos pi sobre 2, menos 4.24. Esto pues no. Pi sobre 2, 4.24. Pi 3.
3pi sobre 2, 4.24. Acuérdense que para x igual a pi y para x igual a menos pi, la derivada es 0. Entonces hay rectas tangentes horizontales a la gráfica de la función en los puntos correspondientes. Para pi, que sería este punto, y para menos pi, que sería este punto. Son rectas tangentes horizontales. ¿Cómo iría la gráfica? Acuérdense que este eje es una asíntota. Entonces aquí la gráfica iría así. Y acá iría así. Este punto es un punto máximo relativo que tiene coordenadas menos pi, menos 3. Este punto es un punto mínimo relativo que tiene coordenadas pi, 3.